tal, mis amigos, hermanos en Cristo? Muchas bendiciones. Tú que estás viendo este podcast, siéntate cómodo ahí. Y bueno, estamos en este episodio número 11 de Podcast en la Palabra. ¿Cómo pasa el tiempo cuando empezamos con este proyecto que viene del corazón de Dios para que tú que estás viendo hoy, que estás reproduciendo este video, te esté hablando Dios por medio de la palabra, de todos estos temas que han sido muy interesantes? Agradecemos a aquellos que reproducen, que dan like, que comentan. Un agradecimiento especial a aquellas personas que se toman esa molestia de comentar, y créanme que estamos muy pendientes de todo lo que comentan. Te animo también a que te animes a que comentes qué temas quieres que tratemos también para que nos puedas ayudar y seamos diversos en este proyecto de Podcast en la Palabra. Así que ponte cómodo, como siempre digo. Si no has visto los anteriores podcasts, ves, míralos, aprende, que Dios te hable, también te vas a divertir, te vas a edificar, y luego regresa y reproduce. Y hoy tenemos un tema bastante especial, así que, como también digo siempre, busca papel y lápiz y vamos a apuntar, vamos a aprender. El tema pasado con el hermano Pedro Guerra estuvo muy, pero muy bueno. Los otros también, los otros podcasts. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy va a ser un tema bastante interesante y bastante cotidiano, bastante ameno. Son situaciones que vivimos a diario y que vamos a aclarar muchas dudas. Y las que no podamos aclarar, pues bueno, repite de nuevo el video y sé que Dios terminará de aclarar tus dudas. Así que bueno, no quiero empezar sin decirte de que si no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram, y ahí estaremos. Escríbenos por el interno, estate pendiente a las publicaciones de la Iglesia Cristiana Filadelfia, porque también te vas a edificar, vas a ver información, y te abrimos las puertas de Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. Tenemos sedes en Montería, tenemos 10 sedes que hacen parte de esta maravillosa iglesia, a las cuales tú puedes preguntar y te puedes acercar para que te empieces a congregar si no lo haces. Así que ya sabes, Iglesia Cristiana Filadelfia es tu casa. Y bueno, voy presentando al invitado de hoy, hermano Jesse. Bendiciones. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo ha pasado? Gracias a Dios, bien, hermano. ¿Cómo va la familia? La familia bien. Felices, Lucas creciendo, y bueno, felices porque viene una niña en camino. Wow, la parejita, ¿no? Sí, la parejita, exacto. ¿Qué edad tiene Lucas? Lucas tiene 3 años y ya Wendy tiene 6 meses de embarazo. ¿Juicioso o no juicioso, Lucas? Juicioso, un niño juicioso, gracias. ¿Y la nena que viene en camino juiciosa? Bueno, hasta ahora se ha portado bien. ¿Cómo va ese embarazo, hermano? El embarazo, bueno, al principio un poco difícil. Sí. A Wendy, mi esposa, el primer embarazo le fue muy mal, la verdad. No toleraba la vía oral, o sea, todo lo vomitaba. Gracias a Dios en este embarazo pues puede comer, y bueno, solamente son unas pocas cosas las que le molestan, pero creo que bien, porque la niña está bien, gracias a Dios. Qué bendición, qué bendición. ¿Ya hay nombre para la nena? Zulema es su nombre. Zulema, sí. ¿Sí? Zulema, estuvimos averiguando, es como viene de Salomón, Sí. que significa mujer pacífica o que busca la paz. Sí, eso Que es algo muy característico. Algo de shalom, Exacto, algo sí. de paz. Algo que caracteriza a Wendy también. Sí. Sí. Qué bueno. Eso es una buena idea para los que están buscando hijos. Alejandra, Jairo, sí, siempre ponerle el significado que tenga que ver con el padre o la madre. Eso es muy bueno. En mi caso, bueno, abrimos Biblia y nos enseñamos con los profetas, reyes y todo eso. Así que, bueno, vamos por ahí. Jesse, médico de cabecera. ¿Sí? Así es, sí, médico. Qué bueno, un médico tenerlo acá. Y como eres médico, sí, vamos a darte el privilegio. No tiene nada que ver, pero te lo voy a decir de igual manera. El privilegio de que inaugures este podcast con una oración. Ok, perfecto. Bueno, les invito a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos regalas, Señor, por cada una de tus misericordias que se renuevan cada mañana. Creemos en tu poder, creemos en tu señorío en nuestras vidas, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté acompañando en estos momentos, que tú des sabiduría a mi persona y a Robert, Señor, y sobre todo también que abran los corazones y las mentes de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, y pueda producir fruto en sus vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Jesse, ¿hace cuánto eres médico, Jesse? Bueno, ya he sacado la cuenta. Son 14 años. 14 años de ser médico. Wow. General, sí. ¿Qué te llevó a estudiar medicina? Bueno, desde que tengo memoria, desde muy pequeño, siempre decía que quería ser médico. La verdad, nunca, bueno, siendo pequeño uno no entiende por qué, pero
Hay una anécdota que me gusta mucho y es que mi mamá siempre dice que cuando me llevaba al médico me preguntaban mi nombre y yo decía Yesid. Y le decían los médicos, colega, sí. ¿Y cuál es tu apellido? Yesid, doctor. Y desde que tengo memoria con ellos, siempre medicina, porque me gusta mucho servir, ayudar a la gente, ayudarle con sus problemas, escucharlos, ya, porque soy de los que creo que el concepto de salud tenemos que aplicarlo. La enfermedad no es solamente un problema físico, también es un problema de todo el ser, todo el ser del hombre, que incluye la parte mental y el bienestar incluso social, es decir, con todo el entorno que nos rodea. Y creo que la medicina va muy dirigido a eso y es algo que me encanta. O sea, yo amo mi carrera. ¿Cierto? Y es un puente también para ser usado por Dios también. Claro que sí. Y a eso vamos. Exactamente. No voy a adelantar nada, a eso vamos. El título que hoy vamos a trabajar en este podcast o que vamos a desarrollar es Medicina y Fe. Obviamente hemos convocado invitado a un médico que sabe del tema y vamos a tratar de mezclar esto porque hay ciertas dudas, hay ciertas preguntas que iremos desglosando a medida que vamos desarrollando este podcast que nos van a ayudar mucho. Yo la verdad admiro mucho a los médicos, admiro su profesionalismo, admiro también la responsabilidad que tienen. Yo he visto muchas series de médicos y siempre me hago una pregunta. ¿Qué piensa un médico cuando está haciendo una operación y que sabe que cualquier cosa puede fallar? Y te lo hago a ti. ¿Qué puede pensar un médico? No sé si has hecho una cirugía o no, o de pronto te ponen los zapatos de ellos que están más cerca, pues ya conoces el ámbito. ¿Qué puede pensar un médico en esa situación? Pues bueno, no estoy en el ámbito de la cirugía. Estoy terminando mi especialidad, que es en medicina interna. Sí. Somos más clínicos, somos más acercados a los pacientes, de escucharlos. Y si bien no he estado en un procedimiento quirúrgico, sí me he enfrentado a patologías difíciles. Patologías como enfermedades como el cáncer, pacientes con VIH que son enfermedades que no son curables. Entonces siempre a la hora que uno se enfrenta a este tipo de pacientes, uno dice, es como decir, en mi caso, que soy un médico, un hombre de ciencia, pero también de fe, es Señor, ayúdame. Ayúdame a saber interpretar el por qué llega esta persona a mi consultorio o a un servicio de urgencias, pero siempre con ese temor o ese saber de que necesito a Dios en esos momentos. Claro. Respecto a otras personas, a cirujanos, yo me imagino que va a depender también de la persona que está al frente, porque si es una persona muy preparada y sabe lo que va a hacer, generalmente un médico va a ir muy confiado. Claro. Ya dependiendo si creo en Dios o no, pues hay personas que he visto, cirujanos que oran antes de empezar una cirugía o antes de ir a atender a un paciente. Como hay otros que definitivamente no creen y van confiados con con sus capacidades y van a realizar un procedimiento, entendiendo de que todo puede pasar, ¿no? Sí. Pero siempre está ese ego de que si yo soy muy bueno, pues el 100% de la cirugía va a ser exitosa. Claro. Y como médicos, pues obviamente de eso no todo podemos hablar. Exactamente, sí. Muy buena explicación, porque es algo que vamos a tratar. Medicina y fe, Yesid. Antes quiero hacerte esta pregunta. ¿Hace cuánto sigues al Señor? Bueno, tengo 16 años de ser cristiano. Es más, conocí al Señor terminando mi carrera de medicina. ¿Sí? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, la verdad, desde pequeño mi mamá siempre nos llevó a la iglesia, pero hubo un tiempo en el que terminando el colegio, pues me aparté del Señor, pues obviamente con las cosas que sabemos, ¿no? La rumba, el alcohol, las mujeres, etcétera, muchas cosas. Pero terminando mi carrera, que estaba siendo de los mejores estudiantes del salón, ya tenía un negocio, me había comprado un carro con mis hermanos a 20 años, imagínate tú. Estás tocando el cielo. Lo que todo joven querría, ¿no? Me va bien, me voy bien con mis papás, soy un buen hermano, soy un buen amigo, tengo una pareja o varias, en ese momento tenía varias parejas, pero llegó un momento de mi vida, una noche recuerdo, que empecé a sentirme vacío. Claro. Yo sentía que algo faltaba y me sentía muy, muy malo, en el sentido como que muy pecador, porque estaba jugando con personas. Estaba mintiéndoles y era de ese muchacho que los sábados hacía algo, pero los domingos, cuando iba a la iglesia con la mamá, pues aparentaba otra cosa. Usted pecaba y rezaba y exactamente, quería empatar. Y llegó un momento de mi vida que me di cuenta que eso no me llenaba realmente, y recuerdo que vino una tristeza profunda a mi corazón.
y creía que por un momento llegué a pensar que no valía la pena vivir porque lo tenía todo y no estaba siendo feliz. Entonces me preguntaba incluso para qué estaba viviendo. O sea, imagínate un joven de 20 años terminando su carrera de medicina y pensar que para qué vive. Y fue en ese momento cuando mi hermana menor, que ya había conocido al Señor, se dio cuenta y me llevó a la habitación y me dijo, cuéntame qué te pasa. Y empecé a descargarme todo lo que estaba sintiendo. Y en ese momento ella me llevó al pastor en la iglesia donde nací espiritualmente, y me presentaron a Jesús, y pues en ese momento tomé la decisión porque realmente sentí que debía ser perdonado, y sobre todo esa parte de mi vida tenía que ser sanada. Yesid, y quizás ese conocimiento de Dios, de Jesús, de que eres el dador de la vida, ¿hubo un conflicto con tu conocimiento profesional alguna vez? Luego de conocer al Señor, sí, sobre todo ahora que o sea, no un conflicto como tal, pero sí, ahora que estoy especializándome, que estoy teniendo mayor conocimiento acerca de más profundo de esta área de la medicina, es que a veces es difícil entender que si nosotros hacemos un tratamiento, o sea, detectamos una enfermedad, la diagnosticamos, sabemos qué es, y en la literatura está el tratamiento, ¿por qué los pacientes no responden? Entonces, queda ese conflicto, no hay una explicación. Entonces, aquí, pues, como hombre de ciencia y de fe, uno dice, bueno, Señor, ¿será que no hice el tratamiento correcto o no es tu voluntad que esa persona... Se cuestiona uno. Exacto, llegas a cuestionarte, y si tú no tienes la precaución, ese conocimiento que tú adquieres y de pronto rodearte con personas que no creen en Dios y que creen en lo basado experimentalmente, te puede hacer dudar. Te puede hacer dudar. Y si tú no estás, pues obviamente fuerte o no tienes unas bases profundas en la fe, tú te puedes desviar y empezar a creer que Dios no existe, como muchos médicos lo dicen. Es más, yo he tenido profesores, una vez un cirujano dijo, yo creo en Dios cuando vea una apendicitis curada, imagínate. Wow. Saco que se tiene que... es un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, a veces pueden existir ese tipo de conflictos, y en mi caso ha pasado eso, ¿verdad? Y así, bueno, vamos a esta pregunta. ¿La medicina y la fe son compatibles? ¿Qué piensas tú al respecto? Pues claro que son compatibles, obviamente después de conocer al Señor. Porque cuando hablamos de la fe, del concepto que está escrito en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? ¿Puedes leer, porfa? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es en una versión. Pero en otras versiones dice, es estar seguro de aquello que esperamos, o es creer en algo que no vemos, o esa demostración de las cosas que no vemos, ¿verdad? Partemos de ahí, ¿listo? Ajá. Y la fe se basa en las creencias que tenemos, pero también en lo que Dios nos revela, ¿verdad? Recordemos que también en Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y que lo que podemos ver es porque Dios nos los ha manifestado, porque Él ha querido. Es decir, hay un conocimiento que es limitado, y que ahí es donde entra a jugar la fe. Es decir, que nosotros podemos confiar de que Dios puede hacer milagros, como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Como sabemos que no podemos ver el aire, ¿cierto? Pero sabemos hacia dónde va por las manifestaciones, porque mueve las olas del mar, porque mueve las hojas de los árboles, porque vemos los grandes barcos veleros que son movidos por ellos, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahora, la medicina, que es una ciencia, ¿verdad? Que sabemos que la medicina se encarga, pues, de todos esos conocimientos que adquirimos para prevenir, para diagnosticar y para curar enfermedades y todas las secuelas de ello, ¿verdad? También se basa en el método observacional y experimental. Tratamos de decir, la medicina está basada en lo que yo puedo demostrar. Claro. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la medicina basada en la evidencia. Es decir, tú tienes una enfermedad, y los estudios demuestran que a ti te sirve X medicamento, y no es este. Entonces yo no puedo usar este porque lo que han dicho los estudios es lo que en verdad ha demostrado que en ti hay beneficio. Claro. Es decir, si no puedo demostrarlo, yo no puedo creer en eso. ¿Ya? Y es ahí donde entra el conflicto, ¿no? Claro. Porque estamos en algo que es experimental y en algo que simplemente es revelado. Sí. Y aquí, saber si es compatible o no también va a depender de la persona que te va a responder esta pregunta, porque si es una persona que no cree en Dios,
que no cree en que hay cosas secretas que aún no entendemos, te va a decir que no son compatibles. Pero fíjate tú que hay enfermedades que incluso nosotros no sabemos por qué se dan. No sabemos, o sea, nosotros creemos que hay una fisiopatología, un porqué. Ya, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas, el lupus, artritis reumatoide, etc. Y fíjate que para eso no hay un tratamiento definido, solamente sabemos que existen medicamentos que pueden controlar la enfermedad, claro, pero no pueden curarla. O pueden apaciguar, por decirlo así, que la enfermedad desaparezca por un tiempo, pero hay el riesgo de que... O sea, pueden darle una calidad de vida al paciente. Exactamente, o sea, si no creyéramos, o sea, si los médicos verdaderamente no creyéramos de que la fe es necesaria, es en ese punto donde nosotros podemos tal vez ofrecerle algo más a un paciente, ¿me entiendes? Y otra de las cosas que yo puedo analizar cuando estudio la Biblia es ese texto cuando Jesús está pasando y hay 10 leprosos. Sí. Y ellos dicen, Jesús, queremos ser sanados, ¿verdad? Y Jesús... En ese tiempo ellos podían ir a un médico, ¿verdad? Claro. Y la Biblia incluso antes habla de aceites, sí, de otras cosas como el higo y todo esto. Pero Jesús les dijo, vayan y preséntense donde el sacerdote, que era la persona que se encargaba para ver y decir, sí, tú estás sano. Estás sano, ¿cierto? Claro. Y fíjate que mientras ellos iban, ellos fueron curados. Claro. Pero Jesús les dijo, vayan donde el sacerdote, que era la persona encargada de decir, definitivamente estás curado, que es lo que creo yo que debemos hacer hoy, sobre todo en nuestro ámbito cuando Dios produce una sanidad. Necesitamos de la medicina para que confirme o que verdaderamente se demuestre que Dios ha hecho también un milagro en nuestras vidas. No diciendo que eso quita la fe en Dios, no, sino que debemos estar seguros en que eso ha ocurrido. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que me acabas de dar la conexión tú solo, y es, ¿la confianza es estar primero en la medicina, en Dios, o primero en Dios y la medicina, y por qué? Bueno, también va a depender creo que yo, de la persona a la que le pregunte, si a lo que nosotros como cristianos y como creyentes nos enfrentamos. Porque creo que la medicina, Dios la ha creado así como ha creado todas las ciencias, y Dios es quien ha dado el conocimiento para entender muchas leyes de la física, para entender cómo se construyen las cosas, cómo se mueve el viento, cómo se produce la energía, y también es para entender lo que ya él hizo. O sea, nosotros no hemos descubierto nada. O sea, Dios nos ha revelado todo lo que nosotros conocemos, pues, en esos momentos. Entonces, si tú me preguntas a mí, que soy médico, siempre, o sea, ahora que conozco al Señor, siempre pido a Dios antes de hacer, así sea que vaya a hacer un tratamiento, yo le pido al Señor. Por ejemplo, Lucas se enferma, ¿ya? Yo como médico sé que tengo que darle un tratamiento, pero siempre le pido a Dios que ese tratamiento que yo le estoy dando funcione, ¿ya? A veces también depende de las cosas como se presentan. Creo que los seres humanos, cuando son cosas leves como una gripa, por ejemplo, van al médico, ¿verdad? Entonces, pero cuando se trata de una enfermedad mucho más grave como el cáncer o otra cosa, enseguida ahí sí, porque saben que no tienen cura, entonces no, vamos a Dios primero. Exacto, no es tan fácil. Pero creo que lo que nosotros debemos ser como creyentes es siempre ir al Padre. O sea, tenemos que ir al Padre, porque Dios puede responder de las dos maneras. Yo creo que Dios, si está dentro de su voluntad sanarnos, Dios lo va a hacer. Sí. Pero si de pronto Dios va a utilizar a un médico, ¿verdad? Dios también lo puede hacer, porque Dios ha creado la medicina y Dios nos ha dado el conocimiento. O que en el momento en el que yo me presente donde un médico, pedirle que Dios le dé toda la sabiduría para que pueda hacer un diagnóstico correcto y para que pueda curar o tratar esa enfermedad. Sí. Esta pregunta te la hago porque hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero no creo en los médicos, porque mi fe está puesta en Dios, y mi fe no puede estar puesta en una pastilla, no puede estar puesta en un ungüento, en algo médico. Así que, y yo me hice esa pregunta antes de recitarla acá, y era como que esas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero a la vez también estoy siendo un irresponsable, porque también estoy descuidando algo que puede ser necesario. Claro. Porque no sabemos si Dios utiliza, bueno, no sabemos, estamos seguros de que Dios también utiliza a los médicos y la medicina para ayudarnos también, ¿sí? Claro, o sea, es como decir,
entonces no existirían abogados, arquitectos, ingenieros, Claro. o sea, porque entonces Dios haría absolutamente todo. O sea, Sí. entonces para que, o sea, estamos en la tierra, pero también tenemos que utilizar los recursos que Dios nos ha dado, así como utilizamos el agua o todo lo que Dios ha proveído para nosotros. Claro. Quiero anotar algo ahí respecto a ese tema de cuando tú mencionas de que si la medicina sirve o no. Ujú. Recuerda ese texto que está en Segunda de Reyes Sí. 27. Ahí va a ir ¿Ya? precisamente. Es de que en la Biblia hay evidencia, o sea, hay evidencia de que se usa la medicina para tratar, ¿verdad? No sé si lo buscamos y lo leemos. Segunda de Reyes 27. Bueno, lo voy a leer en una traducción viviente. Dice: entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Fíjate que ellos utilizan el higo. Y estuve averiguando acerca de los higos y los higos tenían un valor medicinal. Es una planta Sí. que se usaba como en forma de una torta, como una pasta que se echaba pues, sobre todo en las lesiones en piel como pústulas, erupciones o forúnculos, porque se creía que era rica en antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a todos los procesos inflamatorios que existen en el cuerpo y también que es rica en componentes fundamentales de la piel como es la vitamina E, los ácidos grasos y una sustancia que se llama la betalaína, que ayuda a la elasticidad de la piel y a la producción del colágeno, ¿ves? O sea, hay evidencia de que se utiliza Para los que no les gustan las arrugas, ahí en la anoten. Biblia. Exactamente. Como también en Isaías 1:6, cuando Dios habla que hay una llaga que compromete desde la cabeza, de la piel desde la cabeza hasta los pies, habla de que esas heridas les falta aceite. El aceite, por ejemplo, el aceite de oliva es rico en ácido oleico y es un componente fundamental que ayuda a la regeneración celular. Wow. O sea, se utiliza. Y si vamos a Timoteo, cuando Timoteo se enferma, la palabra habla de que, y si tú estudias, dice que Timoteo tenía muchas enfermedades por el agua que estaba tomando. Wow. El agua era impura. Y entonces él le comenta a Pablo, y tú sabes que Pablo, y todos sabemos que Pablo tenía el poder Claro. de curarlo. De sanidad. De decir, de pronto él se lo comentó pidiendo sanidad, Claro. ¿verdad? Entonces, Pablo le dice, no, toma vino. Ahora, no quiero decir que ahora hay que tomar vino para sanar, promulgando las bebidas vino, alcohólicas. sino que en ese contexto, la fermentación del vino tenía un componente antiinflamatorio y que esa fermentación podía ayudar a destruir las bacterias que en ese momento podrían estar ocasionando el problema que tenía Timoteo. O sea, si tú dices, uy, Pablo, ¿por qué más bien no oró? Como si nos hace entender que a veces las sanidades también depende de lo que el Espíritu de Dios ha puesto en ti en el momento. Porque a veces creemos y declaro sanidad, pero ven acá, o sea, Dios ha puesto el espíritu de sanidad en ese momento para que tú sanes, porque es que nosotros no podemos ordenar a Dios, Dios nos ordena. Sí. Y a veces creemos que Dios nos debe, o sea, no, como soy hijo de Dios, Dios tiene que sanarme. Como yo le sirvo, pues Dios tiene que sanar a mi papá, Dios tiene que sanar a mi hermano o X, o si yo declaro, Dios tiene que hacerlo. No, nosotros somos un instrumento de Dios. Son un poco exigentes en que esa obedecemos a lo que Él manda. Claro. No Dios obedece a lo que nosotros creemos, y eso hay que tenerlo muy claro. O sea que si hay evidencia de la medicina en la Biblia. Totalmente. Y ya la hemos conversado aquí. Totalmente, sí, así es. Jessy, ¿qué experiencia o conflicto has vivido con respecto a este tema en tu trabajo o en tus estudios? Pues como te mencionaba al principio, generalmente los hombres de ciencia, y no estoy hablando de la medicina, sino cualquier otra ciencia, filósofos, economistas, cuando adquieren cierto conocimiento, empieza, entre tú más demuestras cosas, tú menos le das valor a lo que no ves. Te vuelves más autosuficiente. Y o sea, lo que tú no ves, tú no lo puedes demostrar y no puedes creer que existe. Y es el problema de que Dios no existe porque Dios no lo podemos ver. Claro. Entonces todo parte de ahí. La mayoría de los médicos dicen que creen en Dios, pero generalmente no creen, o sea, no siguen su palabra, confían en el conocimiento que tienen. Es muy raro ver a un médico que de pronto enfrentarse a una enfermedad extraña o algo que no conoce, sentarse o irse de rodillas, Señor, pero es muy raro, es por eso. Porque no hay, o sea, no podemos demostrar en ciencia, no hay estudios de que Dios hizo un milagro, o sea, eso no lo vas a ver. Otro de los conflictos que tiene es que como hombre de fe, uno tiene que llevar un estilo de vida, ya dedicado totalmente al trabajo y dar la familia a otro lado. Entonces es otro punto, la cuestión del matrimonio, ¿me entiendes? Pero creo que el conflicto más grande siempre ha sido ese, porque hace 2 semanas
en la rotación en la que estaba con un especialista, la chica había tenido un trauma craneoencefálico, un golpe fuerte en la cabeza, tuvo un sangrado, y gracias a Dios la chica mejoró, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente monitorizamos, colocamos los líquidos, darle la alimentación, si se baja la presión se la aumentamos, si se aumenta se la bajamos, o sea, nosotros no hicimos absolutamente nada, solamente un soporte. Es la voluntad de Dios en la que está. Y la chica mejoró. Entonces, cuando él estaba dando el informe, la señora le dice, gracias a Dios. Y él al siguiente día en la ronda empezó a decir, mira a la familia diciendo, gracias a Dios, o sea que los médicos no hacemos nada. O sea, fíjate hasta dónde se sintió ofendido. Se sintió ofendido. Y es una persona que dice, gloria a Dios, y esto, o sea, te das cuenta que realmente no cree. Entonces son uno de los conflictos más grandes, sobre todo cuando tú no has tenido experiencias con Dios. Pero yo sí he tenido experiencias de sanidad con Dios. Y puedo decir... O sea, tú lo ves de un punto de vista más diferente. Claro, exactamente, porque te voy a comentar una experiencia. Claro. En mi primer trabajo tenía una mamá, llegaba una pareja que iban a operar porque tenía una patología, y es que la placenta se había salido del útero y se había, para que me puedan entender, ¿no? Estaba como pegada a los demás órganos. 22, 23 años, le dijeron, hay que hacerte cesárea y hay que sacarte la matriz todo, porque te puede comprometer tu vida, no vas a tener más hijos. Ellos eran cristianos. Y yo tenía una costumbre de que en las noches cuando hacía ronda, yo le preguntaba a la persona, ¿cómo está? Y te gustaría que orara por ti, por algo. Y muchas personas aceptaban, otras que no. Ese día, como nunca, Dios puso en mí que les preguntara, y yo me dice, sí, nosotros somos cristianos, claro, vamos a orar, nos pasa esto. Bueno, listo. Yo le dije, bueno, vamos a orar. Ya hay un diagnóstico. O sea, yo soy médico, pero yo sí creo que Dios puede sorprendernos el día de mañana. Totalmente. Y oramos esa noche, y yo entregué el turno, o sea, ya lo operaban cuando salía y yo regresaba a las 24 horas siguientes. Cuando yo llego a hacer la ronda, yo llegué, buenos días, ¿cómo están? Doctor, no nos va a creer. Imagínense que cuando abrieron para hacer el abdomen a mi esposa para hacerle la cesárea, no encontraron absolutamente nada de lo que decía la tomografía. Wow. ¿Ya? Entonces... Qué tremendo, ¿eh? Actuó el Señor ahí, indudablemente. Exactamente. Y yo esto lo comento a un ginecólogo o otro especialista y no lo van a creer. Demuéstrame que eso. Exactamente. Y he visto y he escuchado testimonios de incluso médicos. Una vez en IMAT, recuerdo que un cirujano iba a operar como que un tumor en el hígado, y cuando hicieron la cirugía al paciente y vieron, no se veía absolutamente nada. Entonces el anestesiólogo, porque él lo comentó, le decía, pero opéralo, ¿no? Pero, si no hay ¿qué nada? Voy a operar, doctor? ¿Usted no cree en los milagros? O sea, ahí está la evidencia, solamente que creo que falta darle ese valor a Dios, que realmente Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Sí, hay un pequeño Nuestro conocimiento es limitado. En ese gremio. No todos. O sea, es limitado, y yo no puedo decir que si yo no lo trato no lo puede sanar. No, hay un ser supremo que puede hacer lo imposible posible, y ese. Y hay esa lucha de egos, ¿no? Claro, totalmente. Esa lucha de egos, como que yo fui que estudié, yo conozco esto, yo sé cómo se trata esto, ¿cómo vas a decir que Dios? Exactamente. Es una lucha de egos que es bastante complicada. Pero como tú dices, ya el que ha tenido una experiencia divina, sí, una relación con Dios, lo ve de una perspectiva totalmente diferente, que ojalá fueran todos así. Vamos a centrarnos en esto, Jesse, y es, ¿las enfermedades son consecuencia del pecado o es un ataque del enemigo? ¿O es, me enfermé porque mi cuerpo se tiene que enfermar? ¿O qué? ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, fíjate que es algo de lo que siempre le he prestado atención, no solamente aquí en Iglesia Filadelfia. En Iglesia Filadelfia tengo 8 años, pero tengo 8 años antes de conocer a Wendy, o sea, desde que nos casamos fue que yo vine. Pero siempre hay un tema, y es que a veces los cristianos, los hijos de Dios, atribuimos que las enfermedades son producto del pecado. Sí, hay enfermedades, en la Biblia está. Porque recuerda que cuando había un ciego, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? Sí, ¿quién pecó? Y él dijo, no pecó ninguno. Esto es una enfermedad que es para que se manifieste el poder de Dios. Job. Exactamente, Job. Tú lo acabas de decir. ¿Qué hizo Job? El hombre, podemos decir el hombre más santo de la tierra. Más santo de la tierra, y bueno. Que fue tentado por Satanás. Pero Satanás tentó su vida hasta donde Dios se lo permitió. Exacto. Y sabemos la historia de que Job en ningún momento le quitó muchas cosas al enemigo, pero no tocó su vida. Exacto, el objetivo era conocer realmente al Señor, ¿verdad? Entonces, Timoteo, lo acabamos de decir, ¿cierto? Tú miras a Timoteo y su enfermedad era por el agua que estaba tomando.
podemos decir entonces que una hipertensión o una diabetes es producto de un pecado, ¿no? Porque es que, por ejemplo, si yo no me cuido, obeso, no hago ejercicios, como dulces, como grasas, demasiada harina, ¿me entiendes? Pues yo estoy aumentando el riesgo de que me dé esa enfermedad. Total. Y no solo eso, que me dé hipertensión, que me dé un infarto, que me dé un ataque cerebrovascular, que de pronto también ocurra un infarto a nivel de mis extremidades. Sí. Eso no es producto del pecado. Claro. Eso es producto de lo que yo decido comer. Sí. O las personas que fuman, pues eso aumenta el riesgo de que te dé cáncer, claro. ¿Me entiendes? O la persona que toma mucho alcohol que te dé cirrosis hepática. No estoy diciendo que todo vaya a ocurrir, pero es un riesgo, claro. ¿Verdad? Entonces, o sea, si estamos provocando que eso pase. Exactamente. Entonces, fíjate que un ejemplo claro es del COVID. Sí. ¿Cierto? ¿Qué tenías que hacer tú para que no te diera COVID? Tenías que prevenirte. ¿Qué tenías que hacer? Tapabocas, lavado de manos, una distancia. Entonces, a las personas que les dio COVID fue porque pecaron, no. Porque tenían un ataque del enemigo, tampoco. Sí. Ahora, no voy a decir que entonces todas las enfermedades son producidas por un trastorno del organismo, no. Sí, y en la Biblia están, claro, endemoniados, sí, ¿verdad? Que fueron liberados por Jesús. Sí, y también he tenido la experiencia, sobre todo en la iglesia donde nací, que vi muchas liberaciones, sí, sobre todo problemas de conducta, enfermedades que tienen que ver con el psiquis, es decir, depresión, ¿no? Sí, algunas enfermedades de estas. Y yo recuerdo una muy clara de un muchacho que tenía un problema ¿cómo te digo?, del enfoque sexual. Y él fue liberado, ¿ya? Y su vida cambió totalmente. O sea, hay evidencias vividas, pero también hay evidencias en la Biblia, sí, ¿ya? Y fíjate que tú has mencionado dos ejemplos clarísimos. Bueno, el de Job generalmente, que es producto de, porque Dios lo permitió, sí, en el caso de Timoteo, por el agua, sí, impura que estaba tomando. Claro. O sea, no podemos achacarlo. Fue algo divino y otra que fue esporádica, espontánea. Exacto, sí, ¿verdad? Como fija la enfermedad en la que terminó el hijo de David, luego de su pecado. O sea, esa enfermedad, claro, sí fue producto de su pecado. Pero no podemos decir que a mí, por ejemplo, bueno, Dios me libre, o cualquier hermano le vaya a dar un cáncer, decir o pensar que el hermano cayó en pecado y como consecuencia de eso, pues Dios envió una enfermedad. Yo pienso que globalizamos mucho, generalizamos, sí, porque sí, si también hablamos del Antiguo Testamento, María de lepra por murmuración. Exactamente. ¿Sí? Entonces, así es. Pero también fue algo más divino que, sí, pero también habían los leprosos. Exacto. Que, bueno, ahí quien los sanó fue Dios, pero ya estaban enfermos. Entonces es algo que hay que manejar un equilibrio, no sino ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Claro, claro. Es manejar un equilibrio. Y hablando de equilibrio, ¿qué debe hacer entonces un médico? ¿Qué debería hacer una persona como tú que cree en Dios para manejar un equilibrio entre la profesión, el conocimiento, la teoría, la práctica y el conocimiento de Dios? ¿Qué debería hacer en casos donde se presenta una situación, de repente decir, no, yo aquí el poder lo tengo yo, porque el conocimiento lo tengo yo? O de pronto decir, bueno, yo conozco esto, lo puedo tratar, pero no nos fijemos de Dios. Entonces, ¿qué debería hacer un médico cuando se enfrenta a situaciones como las que hemos mencionado, ¿no? Pues, vamos a profundizar un poquito más. Fíjate que esas son de las dificultades o de los temas difíciles de tratar con hermanos en la fe. Sí. Porque a veces he estado en campañas, por decirlo así, o en reuniones donde hay hermanos que dicen, esto es un problema satánico, sí, es una influencia demoníaca, esto no es un problema médico. Entonces yo sé que es un problema médico porque hay una causa como tal. Sí. O sea, yo puedo decir que de pronto hay una enfermedad en la que yo no encuentro una causa, uno podría pensar, y también dependiendo de la vida de esa persona, ¿verdad? Y de las manifestaciones que tenga, porque sabemos, y a la luz de la palabra, los endemoniados tenían una característica en el comportamiento, sí, ¿verdad? Y tú tienes que detectar ese tipo de cosas para pensarlo, ¿cierto? Entonces, partiendo ahí para yo poder tener un equilibrio, es que yo no puedo alejar ni lo uno ni de lo otro. O sea, no puedo decir que es incompatible. Siempre mi pensamiento tiene que ser de que la ciencia es compatible con la fe, claro, y la fe es compatible con la ciencia. Vuelvo y digo, cuando voy a enfrentarme a un caso, siempre le pido a Dios, ya cuando de pronto algo no responde, siempre pedirle a Dios para que Él actúe, ¿verdad? Claro. Para que Él haga esa parte sobrenatural que los
que los humanos no tenemos, ¿verdad? Porque somos humanos, nosotros los médicos no somos dioses como muchos se creen, porque hay muchos que dependiendo de la especialidad está Dios y luego sigue o el neurocirujano o el intensivista dependiendo del nivel de conocimiento que tenga. Y es que hay un dicho que usted los levanta mucho, y digo usted, bueno, para el gremio de médicos, y es que los médicos también se mueren, ¿cierto? Como diciendo, no les puede pasar nada pues a los médicos, porque saben las enfermedades. No, también, ¿cierto? Y también creo que la manera de tú mantener ese equilibrio es lo que hizo Daniel. Sí. Porque esto es como todas las carreras que nosotros tenemos, ¿verdad? Él fue enviado a un imperio totalmente diferente, secular, donde habían otras ciencias, otras creencias, pero él propuso en su corazón apartarse. Es decir, no me puedo contaminar con el pensamiento de otros, no me puedo contaminar, es decir, no me voy a ir al 100% de lo que es tangible, de lo que yo puedo tocar, de lo que yo puedo demostrar, porque si yo me voy hacia ese lado, pues obviamente la fe la voy a apartar. Y si me voy a un lado de la fe, entonces estoy diciendo que Dios para qué hizo los médicos, ¿verdad? Porque si digo que todo mente es de Dios, entonces ¿por qué los médicos existimos? ¿Ya? O sea, Dios nos usa. Y si Dios nos usa, yo debo creer que a pesar de que hay un Dios supremo, nosotros podemos utilizarlo porque Dios les ha dado el conocimiento, ¿verdad? Claro. Muy bien, Jesse. ¿Qué situación difícil te has enfrentado siendo médico con respecto a la fe? Si ya lo mencionaste, lo puedes volver a mencionar. Bueno, como te comentaba, sobre todo a veces en las reuniones de la iglesia cuando hay enfermedades y las personas empiezan a decir qué es, y entonces siempre está la discusión. Yo creo que es algo médico, ¿verdad? Claro. Por lo que yo puedo consultar. Difícil siempre ha sido en las convivencias con los demás especialistas o incluso con otros médicos, porque ellos siempre tratan de demostrar o quieren demostrar de que Dios no existe, ¿ya? O de que Dios no puede hacer absolutamente nada con lo que la ciencia pues ha demostrado. Es decir, ¿para qué orar por un paciente si al final se va a morir? ¿Ya? Entonces, cuando tú te enfrentas a una enfermedad que no puedes curar, por lo menos me pasó con una amiga cristiana que había creído que Dios la había sanado y la enfermedad volvió y murió. Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué pasó? O sea, tú te cuestionas, o sea, ¿fue que Dios sanó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entiendes? Entonces es lo difícil, lo difícil porque vuelvo y toco el texto de Deuteronomio. Sí. Hay cosas secretas para nosotros. Hay respuestas que solamente Dios tiene. Sí. Y como cristianos y como hijos de Él, simplemente lo que nosotros debemos hacer es aceptar tu voluntad. Sí. Y ahí quiero apuntar algo que se presenta mucho, y es que a veces como cristianos lanzamos o declaramos sanidad. Y yo me declaro sano. Sí. ¿Ya? Con esto no estoy criticando a nadie ni nada de esto, porque es importante tener fe. Sí, claro. Pero nosotros tenemos que mostrar evidencia. Aquí lo hemos hecho en la iglesia. Sí. Creo que un hermano una vez trajo una ecografía, creo que era una ecografía, no sé, y después trajo donde no tenía absolutamente nada. O sea, yo estoy convencido realmente porque la ciencia ha demostrado que no tengo la enfermedad. Yo creo que ahí es donde nosotros deberíamos muchas veces apuntarnos. Dios me ha sanado, listo, yo voy y evidencio que realmente no tengo nada. Sí. ¿Sí? No porque dude de Dios, sino porque por lo menos eso también sirve de testimonio para un médico o para un hermano. Mira, yo estaba con esta enfermedad, me dijeron que no tenía cura, pero mira, aquí tengo la evidencia. Y creo que con esa evidencia ayudaría a que otros creyeran de que realmente Dios puede hacer un milagro en nosotros. Claro, yo fui sano de un prolapso cardíaco. Mi corazón hacía esto. O sea, podía quedar así y chao. Pero yo fui sano en esta iglesia de eso, y aquí vino mi mamá, recuerdo yo hace ya varios años, y mostraron los exámenes. Fui un médico en Montería y bueno, ¿y por qué te mandaron este poco de exámenes? No, porque yo tuve un prolapso, no, pero aquí no veo nada. Me mandaron unos estudios más exhaustivos y no había nada. Todo mi corazón estaba sano, y sé que fue una sanidad, no fueron locuras, porque anterior a eso había venido un ayuno aquí a la iglesia y estaba el pastor Freddy Obando, que si no está viendo, un saludo para él. Dios utilizó al pastor Freddy Obando para eso, y me puso la mano en el pecho. Yo sentí un calor, pero yo no presté atención. Yo dije, bueno, Señor, amén, y él declaró sanidad. Yo me empecé a sentir bien porque yo me fatigaba mucho,
presenté sí mejor, hasta que decidí hacerme el examen y no salió nada. Entonces es un testimonio que se lo debo a la iglesia. En su momento lo volveré a dar porque ya está bastante viejo. Pero fíjate que tú tuviste una evidencia, o sea, claro, tú te empezaste a sentir mejor, pero hubo que hacerte un ecocardiograma. Cheque otra vez para demostrar que realmente estaba sano. Claro. O sea, hay que tener la evidencia para eso. Y es que no estamos tan apartados de la medicina porque Lucas, no nos vimos de Lucas, que fue llamado por el apóstol Pablo con el médico amado también. Exactamente, sí. Un médico que, si tú lees Lucas, es uno de los evangelios que más te menciona los milagros que hizo Jesús. Claro, sí, exacto. ¿Ya? O sea, tú miras milagros, la mujer del flujo, ¿verdad? Sí. Que dice la misma palabra que había gastado mucho dinero en los médicos y no encontraron una cura. Claro, había gastado todo su dinero. Todo su dinero y en los médicos, y los médicos no podían hacer absolutamente nada. Claro. Pero ella tuvo fe. Ya, ahí vuelvo al concepto, ¿verdad? La certeza, ¿cuál era su certeza? Que si ella tocaba a Jesús, iba a ser sana. Claro. La convicción de lo que no se ve. ¿Quién se dio cuenta que salió poder de Jesús? Nadie. Nadie vio que salió una luz y que es lo que nosotros muchas veces queremos, ¿no? Que venga esa luz y haya fuego, qué sé yo, que baje la paloma, ¿verdad? Pero solamente Jesús en medio de tanta multitud, pues que dijo, ha salido poder de mi capa. ¿Quién fue? Y solamente por esa fe en Jesús, de esa enfermedad incurable, ella fue sana. ¿No? Es un mensaje para todos, ya que vamos a ir concluyendo porque se nos ha ido el tiempo. Y es, Dios usa a los médicos, Dios usa la medicina, no podemos ser irresponsables, tampoco ni quitarle mérito a los médicos. Aunque esto sonará un poco feo, pero a veces nos enfocamos más en un lado o del otro. Sí, no manejamos el equilibrio, lo que hemos hablado aquí. Y decimos, no, yo creo en Dios, pero no me hago un chequeo médico. Y tras de eso comes harinas, eres desordenado en la comida, no haces ejercicio, esto y lo otro. Entonces le dice, Señor, pero si yo te dije que me sanara, pero también no te has ayudado, no te has dejado ayudar. Entonces pienso que yo sí soy muy respetuoso de lo que es la medicina porque me gusta la ciencia, aunque no la estudio, pero me gusta la ciencia, admiro a los médicos, pero sí son usados por eso. Fíjate, eso que acabas de decir, ahora sabes que está mucho en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Hay un video muy, muy curioso donde salen dos hombres obesos alabando al Señor. Hay un mensaje cuidando al templo del Espíritu con santidad. Ajá. Y sale el comentario después, pero no cuidan el templo del Espíritu en su salud. Exactamente, o sea, tenemos que ser coherentes en eso. Sí. O sea, vamos concluyendo. Jessy, ¿qué decirle a las personas para cerrar con respecto a esto de manejar un equilibrio entre la medicina y la fe? Yo creo que entender de que Dios es supremo, ¿verdad? Y que Dios tiene el poder para sanar cualquier cosa. Entender de que actuamos bajo su voluntad y que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él así lo permite, ¿verdad? Claro. Dios dice en Eclesiastés que Dios hizo en el día del bien goza del bien y en el día del mal o de la adversidad considera, es decir, como que piensa, ¿verdad? Que Dios hizo lo uno y lo otro para que el hombre nada halle después de él. Entender eso, ¿verdad? De que Dios hizo lo uno y lo otro, ¿cierto? Y entender de que Dios, así como usa o como ha revelado el conocimiento a otras ciencias, tú tienes un problema y vas donde un abogado, o tienes un problema en casa, buscas un ingeniero, qué sé yo, un problema eléctrico, pero también para las enfermedades Dios le dio conocimiento a los médicos. Claro. Ya siempre pero también con esa confianza de que Dios puede darle sabiduría al médico para que a la hora de te atienda, ¿verdad? Pueda dar con el diagnóstico y que el tratamiento que Él te ordene pueda ser eficaz. ¿Verdad? Porque como te había dicho, a veces mandamos tratamiento a los médicos, pero no ocurre absolutamente nada. Entonces es pedirle a Dios y creer de que Él tiene el poder de que, a pesar de que está utilizando algo natural o algo creado por los hombres, Dios puede hacer su milagro también. Maravilloso. ¿Ya? Bueno, este fue este podcast en su episodio número 11. Gracias por estar hasta este momento, hasta el final. Coméntanos, dale like, comparte, síguenos en nuestras redes sociales. Estuvimos aquí con nuestro hermano Yesita hablando sobre medicina y fe. Sí son compatibles. Dios está presente en todas las cosas porque las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por comentar, gracias por reproducir y comparte. Nos vemos, hermanito. Gracias por estar acá. Un placer tenerte acá. Así que, chao, chao. Muchas bendiciones. Gracias a Victoria y a Jairo por estar aquí acompañándonos. Sin ellos no podía hacer este podcast.
Así que gracias a ellos. Nos vemos. Chao.